Hola, mucho gusto. Mi nombre es Jorge Augusto Chuxolval y soy estudiante de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. En esta ocasión abordaremos el tema sobre el título 5 de los derechos reales de garantía, encontrado en el Código Civil guatemalteco. Espero que esta exposición sea de su agrado. Comenzamos con el video. Muy bien, ahora nos vamos al capítulo 1 del título 5 del Código Civil, el cual establece la hipoteca, que es un derecho real de garantía sujeta de forma directa e inmediata sobre los bienes a los que se impone al cumplimiento de la obligación para cuya seguridad fue constituida, y el cual desde el punto de vista doctrinario pues consiste en un derecho real accesorio indivisible de constitución registral y reyaciente sobre los bienes inmuebles ajenos y enajenables que permanecen en posesión de su propietario o titular y que sujeta inmediatamente lo que ha hipotecado, cualquiera que sea su titular, al poder exigir eventualmente la realización de su valor. Cuando hablamos de hipoteca bajo el término de la doctrina, pues simplemente nos damos cuenta que se hace referencia a todos aquellos bienes, tanto inmuebles, que pueden ser de alguna manera enajenados para garantizar el cumplimiento de una obligación. Pero, ¿qué es esa obligación? Bueno, pues podríamos poner en ejemplo a aquellas personas que simplemente necesitan algún tipo de dinero que puedan utilizar para realizar cualquier tipo de compra o operación de trabajo, pero pues estas personas no cuentan con el dinero suficiente para poder financiar lo que ellos desean hacer. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Pues simplemente recurren a una agencia bancaria y de alguna manera hipotecan cierto terreno, cierta propiedad, en cual pueden dar un valor estimado sobre lo que el banco cree que puede obtener mediante la hipoteca de las escrituras de dicha propiedad. Entonces, al momento que el propietario de este inmueble recibe el dinero, pues él obviamente da por hipoteca como una prenda esta propiedad. Entonces, al momento de que él da esta propiedad al banco, pues simplemente él se ve comprometido a pagar el dinero prestado mediante la hipoteca. Entonces, solo este gravamen puede garantizar al deudor de pagar aquel préstamo contraído con el banco mediante la hipoteca. ¿Por qué? Porque estamos hablando de asegurar un bien inmueble en valor de lo prestado. Muy bien, ahora nos vamos al Código Civil, en el artículo 822, el cual establece el concepto. Y citando, establece lo siguiente: la hipoteca es un derecho real que grava un bien inmueble para garantizar el cumplimiento de una obligación. Como lo mencionaba anteriormente, pues en este caso se grava este inmueble con el fin, con el propósito de garantizar el cumplimiento de la obligación. Vemos que cuando se realiza este tipo de hipotecas, pues el deudor
obtiene dinero, pero él a cambio da algo que es de él, que es de su propiedad. Podríamos decir el terreno, una casa, el cual está valorado en cierta cantidad de dinero y que al momento de realizar esta hipoteca, pues el banco le da esta cantidad de dinero por la que pues se cree que es el valor del inmueble, pero a cambio el deudor se ve en la obligación de que cada mes pues él deberá de ir pagando cierta cantidad de dinero para solventar su deuda. Y en el caso de que este deudor no cumpla con sus obligaciones, pues simplemente el banco podrá quedarse con el bien por el incumplimiento de sus obligaciones. Entonces, esto es lo que quiere decir al momento de que nosotros mencionamos la hipoteca, que es una forma de garantizar el cumplimiento de una obligación. Después tenemos el artículo 823. No hay saldo insoluto. La hipoteca afecta únicamente los bienes sobre que se impone, sin que el deudor quede obligado personalmente ni aún por pacto expreso. Es decir, que la hipoteca únicamente afectará al bien que ha sido grabado en calidad de hipoteca. No se podrá recurrir a otro tipo de bien, no se podrá recurrir ni al suelo ni a otro tipo de propiedad, no mientras no se haya constituido sobre él la hipoteca que de alguna manera pues haga que el deudor se vea obligado a cumplir con cierta obligación, y que también hace referencia sobre el pacto express, que simplemente no se podrá obligar al deudor a este tipo de situaciones. Después encontramos el artículo 824, derecho de acreedor hipotecario. Establece lo siguiente: la constitución de la hipoteca da derecho al acreedor para promover la venta judicial de bien grabado cuando la obligación sea exigible y no se cumpla. Es nulo el pacto adjudicación en pago que se estipule al constituirse la hipoteca. Es decir, que cuando el acreedor hipotecario, que en este caso vendría siendo un banco, se percata que simplemente no hay manera de que el deudor solvente su deuda o cumpla con su obligación, pues simplemente él podrá de alguna manera promover la venta judicial del bien grabado. Esto con el fin de recuperar parte de lo que le corresponde a él, ya que, como vemos, el deudor simplemente no quiso cumplir con su obligación. Entonces el banco, mediante un proceso legal, podrá de alguna manera promover la venta judicial y con ello recuperar lo que le pertenece, que es el dinero en valor del inmueble hipotecado. Muy bien, ahora nos vamos al artículo 830, extensión de la hipoteca. Cuando hablamos de extensión nos referimos a aquello que va más allá de lo establecido, que se extiende, que de alguna manera cubre otras partes que pueden ser de alguna manera afectadas o enajenadas. En este caso, pues simplemente se habla de la hipoteca. La hipoteca se extiende primero a las accesiones naturales y mejoras. Por accesión natural es cuando ocurre algún tipo de aluvión o abulsión en donde se segrega una parte del territorio que está a la par del nuestro a nuestro terreno, y que por accesión, pues al momento de enajenar nosotros nuestro terreno, nuestra propiedad, pues simplemente dentro de lo que va de la accesión, pues es parte de la hipoteca y también de las mejoras. Es decir, yo hipoteco una propiedad, pero al momento de que yo realice una mejora, pues simplemente esta mejora a la propiedad
según la accesión, pues será también parte de la hipoteca, aun cuando no se haya constituido, pues simplemente cuando ya estamos hablando de el establecimiento de la hipoteca, de la determinación de la hipoteca, pues simplemente al momento de que yo realice algún tipo de mejora sobre esta propiedad, pues simplemente entrará en lo que nosotros entendemos por hipoteca, porque lo absorbe por accesión. Segundo, a los nuevos edificios que el propietario construya y a los nuevos pisos que levante sobre el edificio hipotecado. Es decir, yo tengo una casa de 2 niveles, sin embargo, por causas de la vida, pues necesito hipotecar esta casa. Sin embargo, pues al momento de que ya esté constituida la hipoteca, pues yo decido de alguna manera construir otro piso sobre este inmueble. Entonces, sin importar cómo se haya realizado la construcción, pues simplemente será afectada por la hipoteca, que se va a extender sobre el nuevo nivel que se construyó sobre este edificio. Tercero, a los derechos del deudor en los excesos de la superficie del inmueble. Cuarto, la indemnización que se refieran a los bienes hipotecados, concedidos o debidos al propietario por seguros, expropiación forzosa o daños y perjuicios. Y quinto, a las servidumbres y demás derechos reales a favor del inmueble. Es decir, yo tengo una propiedad, pero esta no cuenta con una salida alternativa que me pueda ayudar de alguna forma a tener un área de evacuación en casos de emergencia. Entonces, yo al momento de adquirir mediante mi derecho de servidumbre, pues simplemente al momento de gravar hipoteca sobre mi propiedad, pues automáticamente la servidumbre pasa a ser afectada por la hipoteca. Después vemos el artículo 835, ¿quién puede hipotecar? El cual establece que solo puede hipotecar el que puede enajenar y únicamente pueden ser hipotecados los bienes inmuebles que puedan ser enajenados. Media vez exista un bien inmueble que pueda ser sujeto de enajenación, pues simplemente puede de alguna manera constituir a la hipoteca. ¿Por qué? Porque puede ser enajenado. Mientras no se pueda enajenar una propiedad, pues simplemente no se puede constituir sobre ello la hipoteca. Bien, ahora encontramos el artículo 838 de los bienes que no pueden hipotecarse, el cual establece que no podrán hipotecarse primero el inmueble destinado a patrimonio de la familia. ¿Por qué? Porque es parte de este mismo. Y segundo, los bienes adquiridos por herencia, legado o donación, ya que al momento de constituirse mediante herencia cierto tipo de inmueble, pues simplemente queda un tipo de condición sujeta a este. Entonces, cuando se pretende constituir la hipoteca sobre ello, no es posible. ¿Por qué? Porque existe algún tipo de condición sujeta que no permite la constitución de la hipoteca. Y por donación, porque está fuera del alcance de la aplicación de la hipoteca. Muy bien, ahora nos vamos al artículo 839, hipoteca del edificio sobre suelo ajeno, el cual establece lo siguiente: la hipoteca del edificio o parte del edificio construido en suelo ajeno no afecta los derechos del propietario del suelo. Para estos casos podemos poner en ejemplo a aquellas personas
que deciden construir sobre suelo ajeno, pero que hipotecan la casa como tal para poder obtener algún tipo de dinero a cambio de la hipoteca del edificio en concreto, más no del terreno. Para poner un poco más fácil la comprensión de este artículo, podríamos poner, por ejemplo, el caso de Juan, el cual tiene la intención de construir una casa, pero él no cuenta con un terreno propio, por lo que decide acudir al señor Pedro, quien es dueño de una propiedad que no ha sido ocupada, que simplemente se encuentra vacía. Es un terreno que se encuentra en el monte, en un área rural, por lo tanto no se encuentra con alguna construcción dentro de esta propiedad. Entonces Juan habla con Pedro para que le otorgue permiso para construir un edificio sobre él. Y en vista de que ellos son grandes amigos, pues Pedro, siendo el dueño de la propiedad, decide darle el permiso. Entonces Juan va y construye un edificio sobre él, una casa de unos 4 niveles. Sin embargo, al poco tiempo Juan tiene la necesidad de hipotecar este edificio. Entonces, al momento de que él constituya la hipoteca, se hará sobre el edificio, mas no sobre el suelo del propietario. Es decir, que la hipoteca se va a constituir única y exclusivamente sobre el edificio, sin afectar los derechos del propietario del suelo ajeno, que sería el señor Pedro, quien es el dueño del terreno, del suelo. Ahora nos vamos al artículo 852. Subhipoteca. El crédito garantizado con hipoteca puede subhipotecarse en todo o en parte, llenándose las formalidades aplicables establecidas para la constitución de la hipoteca. Cuando hablamos de subhipoteca, pues nos referimos a aquellas personas que hipotecan un terreno, el cual tiene un valor total de 1.000.000. Entonces, al momento de él acudir a una agencia bancaria, pues simplemente la agencia, en valor de la hipoteca, solo podrá darle 200,000 quetzales por una parte de todo el terreno en total. Entonces, pues el señor recibe los 200,000 quetzales por una pequeña parte, por una fracción del terreno, dejando sin hipotecar el resto. Entonces, ¿qué hace este señor? Pues decide ir a otra agencia bancaria en el cual él podrá constituir su hipoteca sobre la otra parte que no ha sido afectada por la hipoteca. Entonces, la agencia bancaria pues simplemente decide también darle en valor de 200,000 quetzales la otra parte del terreno. Entonces, ¿qué hace el señor? Para sacarle mayor provecho a esta situación, pues decide ir de nuevo a otra agencia bancaria, en donde también le constituyen otra subhipoteca y le ofrecen el valor de 200,000 quetzales. Y el señor podrá hacer esto cuantas veces él lo desee, a fin de abarcar el precio total de toda la hipoteca. Y si en caso él deseara hacer un plan ya un poco más astuto, pues dejar en hipoteca todo este terreno y quedarse con el dinero. Pero cuando estas agencias bancarias decidan de alguna manera quedarse con esa propiedad, pues simplemente ellos tendrán que hacerlo mediante un procedimiento legal, en el que pues obviamente el primer
bueno, en este caso sería la primera agencia en establecer la primera hipoteca, pues ella se quedará con el derecho de obtener el terreno sobre el cual se estableció la hipoteca. A esto hablamos de su hipoteca, que es la implementación de una hipoteca sobre otra por un valor no total de la propiedad, pero sí de una porción de ella. Ahora nos vamos al artículo 856, prescripción de la hipoteca. Establece lo siguiente: la obligación garantizada con hipoteca prescribirá a los 10 años contados desde el vencimiento de la obligación o de la fecha que se tuviere como vencido en virtud de lo estipulado. Aquí se habla de la prescripción, el cual se establecerá a los 10 años contados después del vencimiento de dicha obligación. Muy bien, ahora nos vamos al capítulo 2 de las cédulas hipotecarias. Entendemos por cédula hipotecaria un instrumento financiero similar a un bono emitido por una entidad crediticia, ya sea un banco, que representa una deuda garantizada por una cartera de préstamos hipotecarios existentes. Su propósito: en el banco obtenga financiación para conceder más préstamos, mientras que los inversores compran las cédulas a cambio de una rentabilidad periódica. En este caso se habla de un tipo de bono, el cual puede ser utilizado por el banco para promover algún tipo de préstamos adicionales en lo que los inversores compran las cédulas de cambio. Ahora nos vamos al artículo 860, el cual establece que puede constituirse hipoteca para garantizar un crédito representando por cédulas sin que sea necesario que haya acreedor y emitirse las cédulas en favor del mismo dueño del inmueble hipotecado. Ahora encontramos el artículo 863, propiedades gravadas. No se admitirá en garantía las propiedades que se encuentren anotadas o grabadas, ni las sujetas a condiciones suspensivas, rescisorias o resolutorias. Muy bien, ahora nos vamos al capítulo 3 de la prenda común, el cual la doctrina legal define como el derecho general que tienen todos los acreedores de recurrir al patrimonio del deudor para asegurarse el pago de sus deudas si éste no cumple. En este sentido, el conjunto total de bienes del deudor funciona como una garantía de pago para todos los que han prestado dinero. Es decir, la prenda es una forma de garantizar que todo deudor pueda cumplir con su obligación. Deudor, la persona que debe por concepto de dinero. Entonces, al momento de que este deudor decida hacer un préstamo a una entidad bancaria, pues simplemente él estará en su obligación de pagar lo que él obtuvo, ese dinero que él obtuvo a base del préstamo. Pero la institución bancaria, con el propósito de garantizar el pago de esta deuda, de este préstamo que él realizó, pues decide imponer un tipo de gravamen sobre una prenda que pueda ser constituida a través de algún tipo de hipoteca o prenda común en la que se pueda obligar al deudor a pagar por lo que él obtuvo mediante este préstamo. Entonces funcionará como garantía de pago por todas las deudas prestadas
ante una cierta cantidad de dinero. Muy bien, ahora nos vamos al capítulo 4, prenda agraria, ganadera o industrial. Según la doctrina legal, establece que prenda agraria o ganadera es una garantía real sobre bienes muebles relacionados con la actividad agrícola, como maquinaria, ganado o cosecha, para asegurar el cumplimiento de una obligación financiera, permitiendo al deudor seguir utilizando los bienes mientras que el acreedor obtiene el derecho de preferencia de pago en caso del incumplimiento y puede venderlos en pública subasta para recuperar la deuda. Esto aplica específicamente para aquellas personas que de alguna manera se dedican al sector agrario o ganadero. Muchas veces ellos necesitan algún tipo de financiamiento para poder realizar cualquier tipo de actividad ganadera en la que ellos puedan obtener una fuente de ingreso estable, pero que al momento de querer realizarla, pues simplemente ellos no cuentan con ese dinero para poder financiarlo. Entonces ellos optan por establecer la prenda agraria o ganadera, en donde dan muebles a cambio de el préstamo de dinero a una institución bancaria. Entonces ellos, obteniendo este dinero, pues ellos aseguran como garantía ante una institución bancaria lo que puede encontrar como maquinaria, como ganado o como cosecha. Como ganado pueden ser las vacas o toros que ellos tienen en su propiedad y que pueden enajenarlos, o también las cosechas, que una vez que ellos obtengan dinero mediante estas cosechas, pues podrán pagar con lo obtenido parte de su deuda adquirida, y que en caso de no poder cumplir con ello, con ese pago, pues simplemente al ver el incumplimiento, la agencia bancaria podrá venderlos mediante subasta para recuperar lo que se encuentra por deuda. Y encontramos también lo que es la prenda industrial, que es el derecho real de garantía sobre bienes muebles específicos, como maquinaria, para asegurar el cumplimiento de obligaciones de pago. Este tipo de prenda permite que el deudor conserve la posesión del bien, aunque la prenda sin desplazamiento sobre maquinaria que se identifica por marca y número de fabricación funciona de esta manera. Es decir, que una empresa que se dedica a las operaciones industriales, al no contar con dinero suficiente, con capital para poder financiar sus actividades, pues simplemente decide grabar parte de su equipo industrial, de su maquinaria industrial, para obtener ese dinero que ellos necesitan para financiar a sus operaciones industriales. Entonces ellos podrán conservar estos bienes, pero tendrán también la obligación de ir pagando lo que ellos deben a esta entidad bancaria. Muy bien, ahora nos vamos al artículo 904. Bienes que pueden ser objeto de prenda sin desplazamiento. Pueden constituirse prenda con independencia de los inmuebles a que pertenezcan y quedan en posesión del deudor sobre los bienes siguientes. Primero, sobre los frutos pendientes o futuros o cosechados. Segundo, los productos de las plantas y las plantas que solo pueden utilizarse mediante el corte. Tercero, las máquinas, aperos o instrumentos usados en la agricultura. Cuarto, los animales y sus crías. Quinto, las máquinas e instrumentos usados en la industria. Sexto, las materias primas en toda clase y los productos en cualquier estado de las fabricaciones o industrias. Y séptimo, los productos de las mismas y canteras.
También pueden constituirse prendas sobre vehículos y demás muebles fácilmente identificables que constituyan garantía de una operación comercial, ya que, como vemos aquí, se podrá utilizar o se podrá implementar el uso de la prenda siempre que sean las 7 formas establecidas mediante el artículo 904 del Código Civil. Y también encontramos el artículo 909, depositario. En la prenda sobre bienes fungibles podrá convenirse de los bienes ignorados pueda sustituirse siempre y cuando el depositario tenga en existencia en el momento de la sustitución bienes de las mismas características especificadas en el contrato respectivo. Cuando hablamos de depositario nos referimos a aquellas personas que son las que de alguna manera guardan estos bienes, los cuales son puestos bajo el dominio de la prenda, pero que, como vemos en el artículo, pues simplemente habla de la sustitución de un bien, pero siempre y cuando el depositario tenga en existencia, en misma característica a lo que se desea en el preciso momento en el que se realiza la sustitución de estos bienes. Artículo 910. Inversiones de los fondos. Los fondos que se obtengan con prenda agraria, si hubiera hipoteca, deberán invertirse exclusivamente en los gastos de administración, sostenimiento, cultivo, recolección y beneficio y en reparación de maquinaria en la finca en que se trata. En los créditos que se concedan para la compra de maquinaria, ganado o bienes de cualquier otra especie, se puede constituir sobre prenda de esos bienes, aunque estén todavía en poder del deudor. Estas prendas quedan imperfeccionadas sin necesidad de que otro requisito cuando el deudor adquiere los bienes ignorados. Artículo 915. Derecho de acreedor para inspeccionar los bienes. El acreedor podrá por sí o por medio del delegado inspeccionar los bienes o objetos de la prenda, y si se encontrara sufriendo daño o deterioro o en estado de abandono por parte del deudor, el acreedor podrá también acudir al juez para que se nombre un interventor. En estos casos se habla de aquellas personas que simplemente tienen un inmueble, pero que el deudor vemos que es una persona que no le da cierto tipo de mantenimiento con el propósito de mantener su funcionalidad, la funcionalidad del inmueble, y que simplemente el dueño, el legítimo dueño, pues podrá acudir mediante un juez para que se nombre a una persona que pueda intervenir y poder rescatar lo que a él le conviene como propiedad, como propietario, en el caso del bien que ha sufrido daños por falta de intervención para poder garantizar su estado de forma correcta, ¿verdad? Muy bien, ahora nos vamos con las jurisprudencias. Según la Corte de Constitucionalidad, en el expediente 3343-2013, se declara inconstitucional un procedimiento de ejecución hipotecaria que no garantizaba el derecho de defensa del deudor, afirmando que la hipoteca no puede ejecutarse sin audiencia ni notificación adecuada. En este caso vemos que no se respetó el derecho de que el deudor pudiera defender o hacer valer su derecho de defensa en cuanto al derecho constitucional de la propiedad privada. Ahora nos pasamos del lado de la Corte Suprema de Justicia, el cual en su sentencia, encontramos en el expediente 157-2004 lo siguiente.
Establece la hipoteca garantiza únicamente obligaciones líquidas y exigibles, no eventuales, reforzando la seguridad jurídica del sistema hipotecario. Nos pasamos del lado de la Corte Internacional de Derechos Humanos. Aunque la Corte no regula directamente la hipoteca civil, su jurisprudencia ha fluido en cómo los estados deben interpretar el derecho a la propiedad y la protección del hogar. Esto ya como una medida de garantía constitucional de acuerdo al derecho de la propiedad privada, el cual deberá de respetarse como bien lo establecen los convenios internacionales y la Constitución Política de la República de Guatemala. Muy bien, ahora nos vamos a la garantía mobiliaria. Esto ya hace énfasis en la ley de garantía mobiliaria y que según la doctrina legal, pues establece que el derecho real de garantía es constituido por el deudor garante a favor del acreedor garantizado para garantizar el cumplimiento de una o varias obligaciones del deudor principal o de un tercero. Ahora nos vamos a la ley de garantías mobiliarias en su artículo 3, el cual establece lo siguiente: el concepto de garantía mobiliaria. La garantía mobiliaria es el derecho real de garantía constituido por el deudor garante a favor del acreedor garantizado para garantizar el cumplimiento de una o varias obligaciones del deudor principal o de un tercero. Consiste en la preferencia de que le otorga al acreedor garantizado para la posesión y ejecución de los bienes muebles dados en garantía. La garantía mobiliaria se constituye en la forma en que establece la ley bajo los siguientes incisos, el cual encontramos inciso A, sobre bienes muebles corporales, incorporales o derivados. Inciso B, sobre bienes inmuebles por incorporación o destino. O inciso C, sobre los derechos que recaen en los mismos. Muy bien, ahora también encontramos el artículo 4, objeto de la garantía mobiliaria. La garantía mobiliaria a que se refiere esta ley puede constituirse contractualmente o por disposición de la ley sobre uno o varios bienes muebles específicos, sobre categorías genéricas de bienes muebles o sobre la totalidad de los bienes muebles del deudor garante, con el objeto de garantizar el cumplimiento de obligaciones de toda naturaleza. Esta obligación puede ser presente o futura, determinadas o indeterminadas, sobre bienes muebles de cualquier tipo, ya sean presentes o futuros, corporales o incorporales, determinados o determinables, susceptibles de valoración pecuniaria al momento de la constitución o con posterioridad, sin importar la forma de la operación, siempre y cuando el deudor garante tenga el derecho posesorio sobre los mismos. Artículo 5. Garantías mobiliarias con posesión y garantías mobiliarias sin posesión. La garantía mobiliaria se constituye en la forma establecida en esta ley y conforme a los términos y condiciones establecidos por partes, mientras no contradiga la ley. Las garantías mobiliarias pueden ser con posesión o sin posesión sobre bienes y derechos presentes o futuros. Se presume que se ha constituido una garantía mobiliaria por las siguientes 3 razones. Inciso A, en el caso de garantías con posesión, en el momento que el deudor garante transmita al acreedor garantizado o depositario nombrado la posesión o el control de los bienes muebles en garantía. Inciso B, en el caso de que la garantía haya sin posesión en el momento en que se celebre el contrato de garantía, salvo que las partes dispongan de otras cosas. Y C,
en el caso de que las garantías mobiliarias sobre bienes o derechos futuros en el momento en el que el deudor garante adquiera los bienes o derechos sobre los mismos. En este concepto pues ya tenemos una idea sobre cuáles son la imposición o sobre cómo se constituye la garantía mobiliaria sobre estos bienes o bajo estos presupuestos que establece la ley para poder garantizar la implementación de garantías mobiliarias con posesión o sin posesión. Y encontramos el artículo 9, contenidos de las obligaciones garantizadas. Las obligaciones garantizadas, además de la deuda principal, pueden consistir en a. Intereses ordinarios y moratorios que genera el capital adeudado de la obligación garantizada, calculados conforme se establezcan en el contrato principal de garantía. B. Las comisiones que deben ser pagadas al acreedor garantizado, tal y como haya sido pactadas en el contrato principal o de garantía. C. Gastos que incurran el acreedor garantizado para la guarda y custodia de bienes muebles en garantías, así como los efectuados con motivos de actos necesarios para llevar a cabo la ejecución de la garantía. D. Los daños y perjuicios jurídicamente en virtud de laudo arbitral ocasionados por el incumplimiento del contrato principal de garantía. E. La liquidación convencional de daños y perjuicios cuando hubiere sido pactada. Y F. Con cuales otras pactadas por las partes de conformidad con esta ley y que no sean contrarias a la moral, las buenas costumbres o al orden público. Para este caso vemos que existen estos presupuestos los cuales deberán de ser cumplidos, ya que las obligaciones garantizadas consisten en que existe cierto tipo de determinaciones que pueden ayudar a que al momento de que se constituyan las garantías mobiliarias pues se pueda llevar mediante un procedimiento legal el cual permita, de acuerdo a su contenido y obligaciones, para que estos se cumplan sin llegar a violentar algún tipo de ley. Bien, ahora nos pasamos al lado de la jurisprudencia. Según la investigación, pues no existe algún tipo de pronunciamiento por parte de la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia o la Corte Internacional de los Derechos Humanos, por lo que no existe como tal una jurisprudencia específica para estos casos. Muy bien, ahora nos pasamos del lado de las leyes conexas. Encontramos que la hipoteca se constituye por leyes como el Código Procesal Civil y Mercantil en sus artículos 316 y 327, la Ley de Solvencia en su artículo 49, la Ley de Intereses Preferencial para facilitar el acceso a la vivienda social en su artículo 3, 4 y 9, y el Código de Comercio en sus artículos 605 y 606. En cuanto a la garantía mobiliaria, pues encontramos que se constituye mediante la Ley de Garantía Mobiliaria. En cuanto a convenios internacionales, encontramos el Convenio Internacional sobre Privilegios Marítimos y de la Hipoteca Naval de 1993, esto en relación a los temas de la hipoteca. Y encontramos la Ley de Modelo Interamericana sobre Garantías Mobiliarias, todo lo relativo a la garantía mobiliaria. Muy bien, con esto doy por finalizado esta presentación acerca del título 5 del Código Civil sobre los derechos reales de garantía. Espero que esto haya sido de su agrado. Me despido de ustedes.
Gracias.